Hola, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra. El día de hoy tenemos de invitada a una candidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación, quien además es profesional de la salud, es una doctora, es madre y es, pues, básicamente de la manera en la que ella se define, parte de una nueva generación de líderes que vienen de las comunidades, que vienen de tierra adentro, que vienen de ser parte de grupos que han estado cercanos al pueblo y no de las élites tradicionales, así como lo ha dicho en reiteradas ocasiones a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a la doctora Clara López. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por la invitación a este prestigioso podcast que ya va agarrando, creo que un poco... Ahí vamos. Dando. Un honor estar aquí. Bueno, cuéntenos para conocer un poco acerca de usted, de Clara López como tal. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? Sí, yo nací en la colonia San Francisco de esta ciudad capital, precisamente en Comayagüela. Ahí nací y crecí hasta los 31 años, hasta que me aparté para hacer mi propia familia. Pero bueno, 31 años de mi vida viví ahí no solo estudié y me desarrollé y me forjé como una ciudadana, sino que también aprendí a ser una mujer política desde ese espacio, desde el barrio, desde la colonia, también a ser una luchadora social. También ahí en ese espacio comunitario, barrial, aprendí cómo... es ese espacio el que goza de la más alta legitimidad para generar los cambios que las personas saben que necesitan. Solo las personas que viven ahí son las que saben cuáles son sus necesidades y son esas personas las que necesitan tener una voz y tener una representación efectiva, eficaz en el ámbito político de la toma de decisiones. ¿Qué recuerdos tiene de ahí en la colonia San Francisco? Bueno, bastantes recuerdos, pero de los que más me marcaron fue en la infancia. En la infancia cuando todavía se practicaba esto de después de la escuela jugar con los vecinos, con las vecinas en la calle, sin pues mayor preocupación, ¿verdad? Que pasara un carro, cosas así. Ese relacionamiento con los vecinos y las vecinas que tal vez en otras esferas o que tal vez en esa época ya no es muy frecuente, es una de las cuestiones que más me marcó. El relacionamiento también con otros vecinos y vecinas, que en muchas ocasiones se siente como que fuéramos una sola familia. O sea, conocemos qué le pasa al vecino de al lado, el problema que tiene el vecino del otro lado, la vecina del otro lado. También aprendemos y que no se da en otras esferas tal vez de la sociedad, aprendemos a convivir a pesar de las diferencias, porque no somos iguales. Tal vez no tenemos la misma forma de ver la vida, pero nos atraviesa una misma realidad. Vivimos en un mismo espacio y nos convocan entonces las mismas necesidades, las mismas ganas de luchar, y por eso ese espacio comunitario, de colonia, barrial, es tan importante de potenciar cuando sobre todas las cosas estamos en un proyecto que enarbola valores y principios de izquierda. Y es la convivencia precisamente en estas comunidades lo que hace que Clara López se involucre en actividades sociales y comunitarias. Uno, la convivencia y también el ámbito familiar, el núcleo familiar. Mi familia somos 4, papá, mamá, un hermano y yo. Y desde siempre, a pesar de que no estábamos en mi adolescencia involucrados directamente en un partido político, pero siempre estuvimos involucrados en todo proyecto social que buscara transformaciones para nuestra comunidad, llámese iglesias, llámese patronatos, llámese junta de agua, llámese comités para, para buscar las maneras de que, por ejemplo, pavimentaran la calle principal de nuestra colonia. Entonces, como por ejemplo, siempre estar en busca de esa organización.
siempre supimos en mi familia y en mi comunidad que la organización es la base de todo, que para lograr los verdaderos cambios no nos bastamos a nosotros mismos, no nos bastamos incluso como familia, ocupamos de todos y todas, independientemente, qué sé yo, la ideología política, la creencia religiosa, etcétera, nos ocupamos a todos y todas y eso se aprende ahí en la comunidad. ¿Hay algún valor en particular que usted haya aprendido de sus padres que la hayan marcado hasta el día de hoy? Creo que varios, pero yo diría que dos cosas fundamentales y que de ahí parten pues muchísimos valores que han sido fundamentales para mi desarrollo como profesional y como mujer política. Una de las cuestiones que siempre tratamos o que nuestros padres nos inculcaron a mi hermano y a mí, es aprender a vivir con lo suficiente. No éramos una familia en extrema pobreza, pero tampoco gozábamos de grandes privilegios, nunca. Una familia pues, común y corriente como la mayoría de las personas que vivimos en esta capital, pero siempre mi padre y mi madre nos enseñaron a vivir con lo suficiente. A que no hacía falta caer pues en los lujos, en lo innecesario, por ejemplo, de adquirir cosas que no se necesitan o de endeudarse para adquirir cosas, para impresionar. Creo que eso es una de las cosas que a nosotros nos quedó muy, muy arraigado. Mi papá siempre decía, nunca se me va a olvidar, no podés endeudarte para impresionar a gente que no le importa eso. Y bueno, aquí en nuestra cultura eso se ve bastante, ¿no? Vemos Sí. a la gente que siempre están tratando de vestir cosas que de repente no... Para impresionar o para dar tal vez o proyectar una imagen que no es la persona. Entonces, mi papá siempre decía, qué sé yo, ¿y para qué quieres tantos pantalones si solo tenés un cuerpo? Pues chica, papi, le decía yo era adolescente. Pero siempre, y eso no significaba que entonces apología a la pobreza o algo así, sino esa insistencia en tratar de vivir siempre con lo justo y lo otro, siempre estar dispuestos a servir a las personas. Independientemente de que si lo conocía o no lo conocía, ese afán de estar siempre disponible a servir a las personas y que de ahí pues se desprenden muchos valores importantes para la vida, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, poner nuestros dones o nuestras habilidades, nuestras cualidades al servicio de una causa mayor, no de uno mismo. Entonces, todas esas cuestiones que pues básicamente se resumen en valores y principios familiares que fomentaron siempre estar al servicio de los demás, para causas más grandes que nosotros mismos, para causas que superaran nuestro interés personal. Usted es una de las figuras que tienen mayor fuerza o mayor posibilidad, digámoslo así, de llegar al Congreso. Ya vamos a profundizar un poco más en eso, pero ¿diría usted que de llegar al Congreso Nacional y de convertirse en diputada siempre va a mantener estos valores? Definitivamente que estos valores y principios precisamente por eso son la base fundamental de las personas. Yo espero y creo en mí misma de que lo voy a seguir sosteniendo, porque es algo que me ha cruzado la vida entera, ¿no? He sido una mujer que nació en privilegios, que no he tenido mayor privilegio en la vida y esperamos, sobre todas las cosas, llegar al Congreso Nacional para jamás traicionarnos a nosotros mismos, traicionarme a mí misma, a mi familia, a los valores y los principios que yo sé que mis papás nos arraigaron fuertemente y no decepcionarles a ellos, a mi hijo y a las personas que creen que soy una opción real. Hemos conocido un poco del pasado de Clara López, candidata actualmente a una diputación por el departamento de Francisco Morazán, por el Partido Libertad y Refundación. Y vamos ahora a pasar a hablar, conocimos sobre cómo comenzó usted a involucrarse en actividades sociales y comunitarias. Ahora bien,
en la política como tal. Para muchos, todo parte desde el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009. ¿Qué estaba haciendo Clara López en esa fecha tan importante, tan histórica? Para esa fecha, como familia no estábamos involucrados en el proceso político del expresidente Manuel Zelaya, de la Cuarta Urna. Sí estábamos involucrados políticamente en la comunidad, pero alejados de ese proceso. Nos despertamos la mañana de un domingo, común y corriente, con la única excepción de que no había energía eléctrica. Pues la televisión había caricaturas, pero bueno, no teníamos mayor acceso a información. Como todos los domingos nos dirigíamos muy temprano a la iglesia católica, en familia. Todo parecía que transcurría pues normal. Las personas, era muy temprano, 7 de la mañana, todavía no había medios de comunicación que hubieran roto esa barrera mediática, ese cerco mediático que instaló pues los medios corporativos que en ese momento estaban del lado del golpe de Estado. Estábamos en misa cuando empezamos a ver que pasan los aeronaves, aviones, helicópteros, y ahí sí decimos, algo grave está pasando. Algo grave está pasando, salimos y venimos a ver pues esta cantidad de información que ya había pues roto esa barrera o cerco mediático, y nos empezamos a cuestionar casi que la vida entera qué está pasando. Para nosotros fue un despertar de conciencia bastante fuerte, porque a pesar de que sabíamos que existía desigualdad, que había una guerra entre los más ricos y los más pobres, que generaba precisamente esa desigualdad, pues no teníamos idea de cuánta dimensión tenía. Y ese fue el día en que nosotros abrimos los ojos y dijimos, bueno, aquí entonces, ¿de qué vale que la población haya votado a un presidente si existen atrás poderes fácticos que ponen y quitan presidentes? Que si de repente un presidente comienza a ejecutar acciones que beneficien a las grandes mayorías, exacto, sacar. Lo derrocan y lo envían pues a un país, a otro país, y inicia un proceso de represión extremadamente violenta, inicia un periodo extremadamente oscuro para la historia de Honduras. Se instala una narcodictadura. La población hondureña se ve obligada a tomar partido, a debatir, y yo creo que esa es una de las cosas que nos dejó de elección, macabro suceso en la historia, y es que la población necesita tomar partido, las personas necesitan tomar partido. Ser tibio ya nunca más debería ser una opción. Deberíamos todas las personas poder posicionarnos de frente, de un bando o de otro, ¿verdad? Pero definir cuáles son nuestras ideas, nuestros ideales, y a partir de ahí organizarnos y movilizarnos. En ese momento, inmediatamente, mi familia y yo nos sumamos a la resistencia, al proceso de resistencia, y desde ese momento hasta la actualidad. ¿Cuál es el momento que marca a Clara López como para decir, voy a involucrarme, voy a luchar para yo también representar a mi comunidad, representar a mis hermanos hondureños? ¿En qué momento toma la decisión de hacerlo? Justo en el 2010, en el 2009 yo estaba saliendo de bachillerato, de estudiar bachillerato en ciencias y artes, no recuerdo. Cuando entramos a la universidad en 2010, fue como caldo de cultivo de todas las ideas y de toda la indignación y de toda la rabia del golpe de Estado, y pues me fui a encontrar con muchísimas personas que tenían esa misma rabia, indignación y ganas de organizarse. Ahí estuve involucrada en 2010, en el primer semestre. Bueno, creo que
las primeras clases, la verdad que yo me iba a las reuniones de estudiantes y faltaba las clases porque para mí era más importante poder organizar las ideas, la rabia de lo que estaba sucediendo en el país, conocer a otras personas que tuvieran esa misma indignación. Y me acuerdo que metí pocas clases, metí como dos clases para obviamente no faltar a los deberes académicos, pero para también involucrarme bastante en el movimiento estudiantil. Estuve en un frente estudiantil militando activamente en el año 2010 y por ahí se fue generando cada vez más como una especie de bola de nieve, creciendo en diferentes procesos organizativos, pero en ese momento en el espacio del movimiento estudiantil. Bien. Bueno, hemos conocido cómo se comenzó a involucrar en estos movimientos estudiantiles. ¿Ocurrió algo que la haya marcado, que todavía lleva al día de hoy? Creo que las represiones de esa época y que los estudiantes fuimos casi que blanco de la represión militar en ese momento, y eso nos marcó a toda una generación que nos obligaba, y bueno, los jóvenes por naturaleza rebeldes y revolucionarios, pues no hacía más que avivar la llama de las ganas de querer cambiarlo todo. De raíz, todo estaba mal en ese momento, todo estaba mal y todo necesita cambiarse todavía. Bien, bueno, vamos ahora a hablar sobre el tema de salud, hablar sobre sus propuestas y hablar sobre el Congreso Nacional. Usted es una de las figuras dentro del Partido Libertad y Refundación con mayores posibilidades de alcanzar ese curul en el Palacio Legislativo. Muchos creen que en el Congreso hay demasiados médicos ya, incluso que Sí. no proponen, que han hecho muy poco por el sistema de salud de nuestro país, que ha estado golpeado durante muchísimos años, que ha sufrido de situaciones muy adversas. Y vemos que algunos colegas suyos no han legislado en pro de mejorar este sistema de salud. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cree que le han fallado al gremio, a la misma ciudadanía? Definitivamente que ni cómo defender a mis colegas en el Congreso Nacional, salvo honrosas excepciones en la historia reciente. La mayoría de colegas, y esto no es un secreto a voces, creo que se habla en cualquier tipo de espacios de la población general y con mayor fuerza adentro de nuestro gremio. Los colegas que han llegado al Congreso Nacional han llegado a hacer poco o nada por la salud en Honduras. Tenemos, bueno, incluso personas que simple y sencillamente se aprovecharon de una coyuntura social, de la legítima y necesaria lucha por el acceso a salud de calidad, por ejemplo, qué sé yo, una Suyapa Figueroa, otros personajes que se catapultaron a través de esa pues movilización social en la que algunas personas creímos que de verdad representaba una lucha legítima, pero que luego cuando llegó al Congreso vimos que ella lo necesitó simple y sencillamente para adquirir poder político personal o un estatus económico, no sé, pero todo menos lo que pues ella prometía cuando era pues activista por la salud. ¿Qué haría usted de diferente al llegar al Congreso? Definitivamente el gremio en general necesita mayor formación política. Tenemos que desestigmatizar el hecho de involucrarnos políticamente en cualquier proyecto. Involucrarnos políticamente. El gremio ha precisamente pasado por diversos procesos que lo han venido despolitizando a través pues, de la historia. Y no basta con ser pues,
qué sé yo, cualquier profesión, hablemos de cualquier profesión, si eso no va de la mano con conciencia crítica, conciencia social, prácticamente entonces no estamos en nada. Ese título adquirido en las aulas de clases no vale nada. Si querés realmente generar transformaciones sociales que impacten y que solucionen los grandes problemas que tiene este país. Y en el caso de la salud, que ha sido pues una deuda histórica inmensa, que los gobiernos anteriores se dedicaron precisamente a deteriorarla, a privatizarla, a pues destruir precisamente la institucionalidad pública para que no funcionara, para que se beneficiaran entonces corporaciones de empresarios y intereses extranjeros y todo lo demás. Entonces, tanto para médicos, qué sé yo, abogados, arquitectos, hay una variedad de profesiones ahora dentro del Congreso Nacional, pero cualquier profesión que sea, y si no tiene al lado esa conciencia de que están ahí por un interés superior y no personal, entonces poco o nada van a llegar a hacer, y ya lo hemos visto pues con cualquier cantidad de profesionales. Recientemente hemos visto pues todo cómo está funcionando las cosas en el Congreso Nacional. No les interesa ni siquiera llegar temprano a trabajar, no les interesa llegar. O sea, pasan más tiempo en redes sociales haciendo una oposición visceral que legislando en el Congreso Nacional. Doctores, doctoras totalmente improductivos. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a una Suyapa Figueroa, ¿qué proyectos de ley ha introducido en el Congreso Nacional? ¿En qué le ha aportado a la salud de Honduras? ¿O solo llegó al Congreso Nacional para beneficiarse personalmente? Bueno, como profesional de la salud, sabemos que lógicamente tuvo que haber pasado por los pasillos del Hospital Escuela durante su formación. ¿Qué cambios ha visto en la actualidad, al menos en los últimos años? ¿Ha visto que algo ha mejorado o que algo se ha deteriorado más? ¿Usted cómo lo ve desde su perspectiva? Definitivamente que esa es otra parte que a nosotros como profesionales de la salud, a la mayoría nos impacta y nos marca por completo trabajar en el sistema de salud pública. Uh-huh. Es durísimo porque siempre hay necesidades y muchos quisiéramos resolver las cosas de forma inmediata, pero no tenemos las herramientas. Cuando yo estudié y trabajé en el hospital escuela, las necesidades eran inmensas. Prácticamente nosotros decíamos, nosotros aquí hacemos medicina de guerra. Hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. Y a veces solo había, qué sé yo, torundas y jeringas. Y a ver, mira vos qué haces con eso. ¿Cómo hacían? Con una emergencia. De emergencia, un digamos, caos. Una persona que llegó con... Yo recuerdo que una vez llegó, se accidentó un bus. Todas las personas, y venía pues lleno casi, y todas las personas llegaron de una vez a la emergencia del hospital, a la emergencia de cirugía del Hospital Escuela, qué sé yo, 30 personas, gravemente heridas con diversos tipos de lesiones, politraumatismos, hemorragias. ¿Y cómo hacíamos? Era poco personal, no había insumos, no había medicamentos. La mayoría éramos estudiantes en ese preciso momento. Para mí el tiempo se detuvo. ¿Y qué hacemos si no teníamos las herramientas en ese momento? Yo creo que las cosas han cambiado. Uh-huh. Desde ese entonces hasta ahora, como profesional de la salud, hablo por los últimos 3 años del periodo de este gobierno y sobre todo del último año en el que el Hospital Escuela regresó a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud retomó su rol rectora dentro del Hospital Escuela y han venido cambiando sistemáticamente muchísimas situaciones adentro de ahí. Y podemos hablar muchísimo de lo que sucede en el Hospital Escuela, pero no significa que pues ya todo está hecho, que no hacen falta cosas, por supuesto. Y siempre yo he sido muy crítica de, por un lado, reconocer los avances, uh-huh,
pero por otro lado, saber que falta mucho todavía. Bueno, y hay quienes incluso opinan que no se trata solamente de la administración dentro del sistema de salud pública, sino el sistema como tal. ¿Es cierto esto? ¿El sistema está realmente creado para ser ineficiente? El sistema de salud en Honduras es anticuado. Necesita reformularse casi de cero. Y esa es una de las grandes apuestas. Claro, no sucede de la noche a la mañana. Hay cuestiones urgentes, por ejemplo, que necesitan abordarse y que se están abordando. Por ejemplo, vámonos al tema de la mora quirúrgica. Se está resolviendo en ese momento, pero ¿cómo lo vas a resolver si los quirófanos no funcionan? Si no tienen el equipamiento necesario. Entonces se están construyendo 6 nuevos quirófanos en el hospital escuela para poder entonces atender la problemática grave de mora quirúrgica, que es urgente. O sea, el cambio total del sistema de salud es importante, pero resolver la mora quirúrgica es urgente. ¿Qué otros cambios se deben implementar desde ya? Que Por puedan ir ejemplo, sentando esas bases, precisamente. muchas cuestiones que parecen mínimas para muchas personas, pero no para quienes trabajan ahí o son atendidos en el hospital escuela. Por ejemplo, cuando éramos estudiantes, la cocina del hospital escuela, los que no podíamos pues comprar comida o llevar comida a las casas, íbamos a comer de forma totalmente gratuita ahí. Y le decíamos, bueno, no sé si todavía le dicen, la chanchis, al comedor, la chanchis, porque como un poquito como para maquillar el hecho de que es un desastre, pues, ¿no? Insalubre, pasaban por ahí las cucarachas, los ratones se veían. Y estamos hablando de un hospital. Un hospital. O sea, sí. Y lo veíamos. Nosotros como de cariño ya le agarramos y le decíamos la chanchipa. Y lo que, pues la comida era plátano cocido y arroz, un día. El otro día le decíamos arroz con pollo sin pollo, o sea, solo era el arroz. Y así cualquier cantidad de platillos que yo sé que los colegas que me escuchen van a saber, van a recordar esos tiempos, el famoso pesca pollo, porque sabía, tal vez era pollo, pero Era con pollo. sabor a pescado, porque estaba hecho en el mismo aceite del pescado de qué sé yo cuántos días anteriores, ¿verdad? Dios mío. Esa realidad hoy está cambiando. La cocina del hospital escuela ahora va a ser de primer nivel. Bueno, hemos visto algunas de los avances que esta obra está teniendo y sin duda alguna es espectacular Entonces, la diferencia. O sea. Entonces, ¿cómo van a decir que no han habido avances con cuestiones tan sensibles como la comida? Que no solo es para los pacientes, como le digo, sino que también para el personal de salud. O sea, algo tan básico y tan elemental está cambiando en el hospital escuela. Bueno, esa es una parte. La otra que está afectando al sistema de salud actualmente son las huelgas. El mismo gobierno ha dicho que se han aprobado aumentos para el personal médico, pero todavía persisten estas asambleas informativas, estos paros de labores. ¿Por qué cree que sucede, que sigue sucediendo? Definitivamente en este gobierno han habido importantes avances en materia de garantía de derechos laborales para el personal de salud, no solo aumentos salariales y hacer efectivo pues muchísimos beneficios que tienen diferentes profesiones de la salud, aumentos también por el simple hecho de ser empleados públicos. La presidenta Xiomara Castro ha sabido reconocer la importante labor que ellos desempeñan. Se han realizado todos estos aumentos sin necesidad de hacer una huelga. Simple y sencillamente con que la presidenta sabe y reconoce la labor que ellos ejercen en el país, ha generado pues este tipo de beneficios que honran la labor que ellos hacen. Sin embargo, hemos visto como usted dice, cantidad de huelgas de diferentes gremios, pero específicamente para el gremio de
médicos y médicas, ya es totalmente rutinario que cuando se afecta un derecho salarial de un grupo pequeño, porque también hay que decirlo, este gobierno ha mejorado el pago a tiempo del personal de salud, sobre todo médicos y médicas, pero el colegio de medicina pues ha aprovechado esas deficiencias que todavía existen, a pesar de que se está poniendo orden, para afectar a la población hondureña. A pesar de que han habido diálogos constantes, este ha sido un gobierno totalmente abierto al diálogo con todos los sectores y con todos los gremios. En épocas anteriores eso no se veía. Al colegio médico ni siquiera lo recibía el ministro, la ministra de Salud, no lo recibía el presidente, el presidente de la República en ese momento. Este gobierno ha sido totalmente abierto al diálogo y sin embargo hemos visto pues no la misma disposición de parte de ellos y nos hace sospechar fuertemente entonces que su agenda es otra, que en realidad para empezar ni les interesa la mejora del acceso a la salud, porque cuando se honra el salario de un pequeño grupo por el cual protestaban, se les olvida que todavía existen carencias. Y no viene sucediendo desde ahora, ha sucedido desde siempre. Todos los que han sido presidentes del colegio médico no han hecho más que beneficiarse de esa lucha y de proteger y representar a un grupúsculo élite de doctores en medicina, pues. Y ese es un secreto a voces, yo no le estoy diciendo nada diferente. La inmensa mayoría de colegas no nos sentimos representados, ni protegidos, ni nada, por el colegio médico actual y anterior. Que tiene intereses ocultos, según lo que usted me dice, detrás de todas estas acciones de asambleas informativas, de huelgas que se han estado desarrollando, particularmente en el hospital escuela. En realidad en todo el país. En todo el país no han estado dispuestos a hacer un diálogo sincero, real, efectivo, que busque sobre todas las cosas no afectar a la población hondureña. No han estado en la disposición. Bueno, la población hondureña, y hablando específicamente de la ciudadanía, muchas veces ha criticado al sistema de salud pública. Y usted mencionaba algo anteriormente de que solo el que trabaja en el sistema de salud público se entera de todas las deficiencias. Imagino que eso agrega bastante estrés. Yo no me imagino llegar a mi trabajo y ni siquiera tener una computadora, o sea, para comenzar mis labores. Eso es motivo de lo que la ciudadanía ha denunciado en varias ocasiones, que los tratan mal, que no se les atiende bien, que los médicos les hablan pesado, que los tratan con irrespeto en muchas ocasiones. Los mismos estudiantes lo han denunciado también. ¿Por qué sucede, por qué se da este contraste entre el sistema de salud público y el privado, digamos, donde siempre a uno lo reciben con una sonrisa, siempre el trato es bien ameno? ¿Por qué? Definitivamente que las carencias y la precariedad y la saturación de los servicios de salud afecta de forma pues mental, emocional, física al personal de salud. De eso no me cabe ninguna duda. Pero absolutamente nada, en ningún contexto, en ninguna profesión, en ningún ámbito, justifica entonces trasladar esa violencia institucional a los y las pacientes. Definitivamente, pues en el ámbito privado no existe la misma carga laboral ni las mismas condiciones que en el área pública, pero sobre todas las cosas creo que el personal de salud debería poder actuar bajo los mismos parámetros de calidad, de calidez en la atención, con la misma dedicación y pasión en un ámbito o en otro, ya sea en el público o en el privado, y sobre todo en el
público precisamente porque ahí llegan personas que traen una historia muchísimo más cruel que la que pudiera llegar a un hospital privado, personas que tuvieron que pedir prestado para llegar al hospital escuela, que tuvieron que pasar, qué sé yo, 4 o 5 días para llegar al hospital escuela, carencias, historias de vida que definitivamente jamás van a merecer un mal trato de parte del personal de salud, pero que también las instituciones tienen que asumir las responsabilidades para que el personal de salud trabaje en mejores condiciones. No toda la culpa se la podemos echar al personal de salud. Las instituciones y los gobiernos tienen un rol importante. El personal de salud es uno de los gremios que mayor tasa de suicidio, por ejemplo, tiene, y de mayor tasa de enfermedades mentales, ansiedad, depresión, cualquier tipo de enfermedades provocadas precisamente por ese ambiente hostil en el que se elabora en el sistema de salud público. Así que encontrar culpables es difícil. Creo que los actores son múltiples. Bueno, es un sistema que viene... Es un sistema, precisamente. Viene ya desde hace varios años, ya básicamente está consolidado y son esas situaciones precisamente las consecuencias, ¿no? Los daños colaterales, digámoslo así, del sistema como tal que no funciona como debería funcionar. Ahora bien, hay, como lo dijimos anteriormente, médicos en el Congreso Nacional, algunos de ellos, inclusive de Suyapa Figueroa, hemos escuchado que tiene 3 plazas. ¿Cómo valora esto usted cuando hay jóvenes médicos que no tienen plazas o que de repente están luchando para poder obtener una o incluso el hecho de que esté en el Congreso Nacional y tenga 3 plazas? ¿Cómo se divide? Pues, o sea, en su caso personal, ¿usted estaría dispuesta a renunciar a una plaza si no puede cubrirla o si el tiempo no le da o algo así? Definitivamente que en ese caso específico de la doctora Suyapa Figueroa, entiendo que ella es una doctora especialista, o sea, como no es cualquier colega que puede suplantarla. No es un médico general. Ella aduce que por el tipo de especialidad que tiene, tiene bastante carga laboral y espacios laborales que cubrir. Entonces, eso por un lado. Por otro, entonces no justifica que, por ejemplo, cuando se durmió en el Congreso Nacional, dijo que es que había estado de guardia la noche anterior. Entonces, ¿por qué no dejar una plaza para poder también cumplir con efectividad su rol de congresista? Sí, porque eso le quería preguntar, o sea, ¿se puede ser efectivo de esa forma? O sea, yo creo que definitivamente no. Porque no trato de hacer los números y no me dan cuántas horas duerme la doctora Suyapa, o sea... No duerme. Considerando según el horario que ella, creo que en otros espacios ha descrito, los horarios que tiene, es como una especie de superhumana, ¿verdad? No duerme, no descansa, o tal vez en el Congreso descansa un poco. Definitivamente ese no es el rol que debería tener los congresistas a lo interno de la Cámara Legislativa. En el caso personal, desde la campaña a elecciones internas, yo renuncié precisamente, dentro de poco voy a cumplir 1 año de haber renunciado al cargo que yo tenía en la Secretaría de Salud y haber puesto una licencia sin goce de sueldo a mi plaza como médica del sistema de salud. Así que no recibo ningún tipo de remuneración de parte de este gobierno y no solo por una cuestión de transparencia, sino que también para cumplir las funciones de forma a cabalidad, la construcción, la formación de una campaña política que de verdad aporte a la próxima victoria del Partido Libertad y Refundación. No es una cuestión que puede ser a medio tiempo. Creo que estuve como 2 meses por ahí, que todavía no estábamos obligados a renunciar, pero ya había empezado a hacer algunas acciones de pre-campaña y definitivamente que no se puede. O sea, o estás en una cosa o estás en otra.
porque si estás en las dos cosas, una de las dos vas a hacer mal. Bueno, hay un famoso dicho, dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Y por otro lado estaba la maternidad en pleno inicio. Ajá. Entonces era una locura. Tocaba definir cuáles eran las prioridades de ese preciso momento y por eso renuncié también, obviamente, pues acatando la instrucción de la presidenta Xiomara Castro de dar un paso al lado, ya sea para sumarnos de lleno a la función pública o sumarnos de lleno a la construcción de una candidatura. Bien, hemos hablado sobre el tema del sistema de salud, sobre el gremio de los médicos, que sin duda alguna es un gremio muy importante en el país, obviamente, y pues hemos hablado sobre el tema también de las mejorías que se han dado en el sistema de salud a lo largo del actual gobierno. Vamos a hablar un poco más sobre el tema del Partido Libertad y Refundación y su candidatura como diputada por el departamento de Francisco Morazán. Usted fue una de las sorpresas, por así decirlo, de las que básicamente quedó en los primeros lugares de las candidatas más votadas para una diputación. ¿A qué le atribuye ese resultado y cómo ha vivido todo este proceso? Bueno, ya nos habló un poco sobre el tema de campaña, pero este resultado que ha obtenido, ¿a qué se lo atribuye y cómo fue toda esa experiencia? Yo creo que la base fundamental del trabajo de campaña en ese momento, que era para elecciones internas del Partido Libertad y Refundación, estuvo muy involucrado o lleno de trabajo de base, de trabajo en las comunidades, de trabajo en los barrios, en las aldeas, en los municipios, de estar ahí cercana con las personas. Y por eso precisamente yo necesitaba dedicarme a tiempo completo. Todos los días estábamos en un lugar diferente, en una colonia diferente, en un municipio diferente, sin descanso desde muy, muy temprano hasta muy, muy tarde. Hablándole directamente cara a cara a las personas, que eso es lo que hace falta mucho. Que estos perfiles que se posicionan como supuestos representantes de la población o de un sector, pero que nunca han llegado ahí a hablar directamente con las personas, a mostrarse como tal, a hablar directamente frente a frente, ha sido una de las grandes carencias. Entonces, yo desde siempre supe que si yo me llegaba a lanzar como a un cargo de elección popular, ese iba a ser un bastión, un pilar fundamental. Siempre, siempre estar cerca a la población que digo yo que voy a representar. A quien yo les ofrezco representarles con dignidad y estar a la altura de ellos, pero no puedo estar a la altura de los intereses de esas personas si no estoy ahí escuchando todos los días cuáles son las necesidades, los problemas que atañen directamente y que solamente ellos saben. Y sobre todo si no las conoce esas necesidades, pues, o sea, si no tiene contacto con esas comunidades, ¿cómo va a representarlos y a proponer proyectos que les mejoren la vida o su calidad de vida? Definitivamente que esa fue uno de los pilares, pues cosa que para mí fue bastante cómoda. Yo disfruto y disfruté en ese momento y creo que voy a seguir disfrutándolo porque es precisamente en el contexto en el que yo crecí, ¿verdad? Para mí estar ahí cercana a la población es estar como pez en el agua, de cerca con la gente. Bueno, hay quienes dirían, y hay sectores que inclusive la han cuestionado, que creen que el resultado que se dio en las elecciones primarias y la razón por la cual usted es una de las candidatas a diputadas por el departamento de Francisco Morazán es por su cercanía con uno de los ministros más influyentes del actual gobierno. ¿Qué opina de esto?
Sí, no, definitivamente que esa fue una, pues, de los ataques más frecuentes que recibí en la campaña a elecciones internas por quien es mi esposo. Y cuestión que nunca negué y nunca voy a negar es el amor de mi vida, el papá de mi hijo. Tenemos una hermosa familia, pero que definitivamente toda esta cantidad de ataques esconden violencia política de fondo y violencia machista de fondo. A las mujeres siempre nos ha tocado pues demostrar que somos capaces para un puesto, para un cargo de elección popular. Siempre nos ha tocado reafirmarnos 2 o 3 veces de que no solo es pertinente que estemos ahí, sino que es nuestro derecho poder entonces aspirar en este caso a un cargo de elección popular. Ni la Constitución ni ninguna otra ley me lo prohíbe. Creo, y eso fue una de las grandes cuestiones que puse sobre la mesa con la base del Partido Libertad y Refundación, que fue la que me eligió en ese momento, esta soy yo, esta es Clara López. Yo soy Clara López, la mamá, la mujer política de barrio, la doctora en medicina, la militante del Partido Libertad y Refundación desde que se fundó, no desde hace 2 años, no desde hace 3, sino que desde que se fundó el Partido Libertad y Refundación. Y esta soy yo. Y quiero llegar al Congreso para esto y lo otro. Entonces, hablarles con esa claridad a la militancia del partido fue una de las cuestiones más importantes para que ellos pudieran tomar la decisión. No es Clara López porque soy esposa de alguien. No es Clara López porque tengo algún beneficio o puedo hacer campaña, convertirme en diputada gracias a cualquier otra cosa. Es Clara López por quien representa a Clara López. ¿Qué mensaje le daría a las personas que dudan de ese mérito propio, de ese mérito suyo? El tiempo va a dar la razón. El tiempo va a dar la razón de si yo en realidad merecía estar en el Congreso Nacional. No solo mi trayectoria, claro que mi trayectoria sustenta mi legítimo derecho a aspirar, pero van a ser las acciones a lo interno del Congreso Nacional, como por ahí dicen, la historia me hará justicia. O la historia me va a condenar, ¿verdad? Cuando lleguemos al Congreso Nacional, vamos a demostrar de qué estamos hechos y por qué queríamos estar ahí. Entonces, que sobre todas las cosas es poder darle continuidad al proyecto del Partido Libertad y Refundación, del que yo he sido parte toda la vida. Bueno, si usted sale electa como diputada por el Partido Libre y la abogada Rixi Moncada es elegida presidenta, ¿cuál sería usted una de las prioridades de las que le hablaría a la, en ese momento, presidenta, desde su rol como miembro del Poder Legislativo? Creo que la cuestión más importante para generar los grandes avances que se plantea la candidata Rixi Moncada es iniciar de lleno el proceso de redistribución de la riqueza. Y pasa por ponernos al servicio de que se apruebe la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional. Es trascendental. Es de vital importancia para que inicie ese proceso de redistribución de la riqueza, para poder reinvertirlo en lo público, en el fortalecimiento de lo público y sobre todo en el área de la salud, que ya hemos hablado que es una de las áreas más sensibles, que necesita mayor cantidad de presupuesto, pero que para que eso suceda necesitamos aprobar, ya sea en este Congreso o en el siguiente Congreso, esperamos que sea en este Congreso, que las fuerzas políticas a lo interno de este Congreso Nacional puedan deponer sus intereses de élite, de clase,
para ponerse en beneficio de las mayorías que necesitan que se redistribuya la riqueza. Que lo que estas 10 familias, de las que tanto se ha hablado, de los que tanto se ha investigado, acumulan para sí mismos, pueda redistribuirse a través de la institucionalidad pública, para que existan mejores servicios educativos, mejores servicios de salud, mejor infraestructura de carreteras, mejor infraestructura, qué sé yo, lo público se pueda fortalecer. Creo que esa sería mi petición, que le demos con todo al proceso de redistribución de la riqueza para reinvertir en lo público. Bien, hemos leído en redes sociales y en algunos artículos donde se ha hablado sobre su perfil político, que usted se ha definido como feminista, de llegar al Congreso Nacional. ¿Qué proyectos impulsaría precisamente para mejorar en el tema de los derechos de la mujer, incluso en el tema de la maternidad? ¿Qué propuestas tiene particularmente para estos sectores? Sí, definitivamente que esa para mí es una área bastante importante de forma personal, como mamá y como feminista. Soy perfectamente consciente de todas las barreras que enfrentan las mujeres y sobre todo las madres para ejercer la maternidad en condiciones dignas, para que las infancias crezcan en condiciones dignas, que posteriormente se van a convertir en ciudadanos y ciudadanas con mejores condiciones para ejercer ese rol ciudadano, democrático, de mejor forma, y que está todo hilvanado. Por ejemplo, un Estado que protege y garantiza temas esenciales como la lactancia materna son trascendentales no solo para el bebé o la bebé, es trascendental para la madre, para la familia, para la sociedad completa. Entre más niños se les proteja el derecho a dar lactancia materna, vamos a tener niños con mejores condiciones de salud, con mejores condiciones nutricionales y muchísimas otros beneficios que sabemos que da la lactancia materna, y que hoy por hoy existen grandes barreras para que, por ejemplo, las madres que trabajan puedan no detener la lactancia cuando retoman su periodo postnatal. Las mujeres necesitan mejores garantías, más derechos de que van a poder seguir ejerciendo ese rol de madres y no va a divorciarse con el rol de trabajadoras. Por ejemplo, ya se ha avanzado en este gobierno con la creación de salas de lactancia. Sin embargo, recientemente vimos una inauguración de una sala de lactancia de una institución pública que se suma a muchísimas salas de lactancia que se han abierto en este gobierno, pero continúa siendo insuficiente. Tenemos que avanzar hacia salas de lactancia en la empresa privada, en las maquilas, en cualquier espacio donde exista una mamá lactante. Tiene que haber condiciones para que ella no interrumpa su lactancia por falta de condiciones en el espacio laboral. Igual con la protección a la primera infancia. Los niños y las niñas menores de 5 años, en esa época tan vital para la construcción de esa nueva persona, es de vital importancia que pueda ser protegida de forma efectiva por los estados. Estados conscientes de que esa etapa no es cualquier etapa, y que las madres necesitan garantías para poder proteger a sus hijos en esa etapa. Bueno, es una propuesta muy interesante y esperamos que llegar al Congreso obviamente pueda presentarla y que esta misma sea aprobada. Ahora vamos a hablar un poco sobre el panorama político. Ya las elecciones prácticamente están a la vuelta de la esquina. Para usted, la abogada Rixi Moncada, ¿quién es el verdadero rival político de ella? ¿Cree usted que es Salvador Narrala o Tito Asfura? Creo que el verdadero rival político de la candidata Rixi Moncada son las 10 familias. El sistema neoliberal, que encabezan
que encabeza esas 10 familias que en Honduras se han enriquecido de forma deshonesta, incluso criminal, a costa de una inmensa mayoría en este país, sino es que la mayoría, el 99% de la población en Honduras, frente a un 1% que representa esos 10 grupos de poder, estas 10 familias. Ese es el enemigo. Y ella lo ha dicho pues con todas las letras. Al enemigo necesitamos identificarlo y definirlo. El enemigo es el sistema neoliberal, representado en estas 10 familias que han acumulado poder político y económico a lo largo de los años, facilitado todo este proceso por estados que los protegen más a ellos que a la población en general. Así que ese es el verdadero enemigo, son ellos, y que bueno, los dos candidatos, Salvador Narrala y Tito Afura, son solamente sus representantes. O sea, usted me dice que ellos son instrumentos de estas 10 familias, que el propósito es el mismo. El propósito es el mismo. Es casi que indivisible la diferencia entre uno y otro. Ambos representan los mismos intereses de las élites en este país. Al final, se alíen o no se alíen como una sola fuerza política, van a seguir siendo una representación de esos intereses de élite. Ese es el verdadero enemigo. Bien, si la abogada Rixi Moncada gana la presidencia, ¿cuál cree usted que debe ser la principal diferencia o si considera que debe haber una diferencia frente al actual gobierno, es decir, áreas en las que ella quizá debería enfocarse con mayor garra, pues si lo decimos así popularmente hablando? Sí, definitivamente que acelerar los cambios. No hay tiempo. Yo creo que por eso precisamente Rixi Moncada es una opción, porque no nos podemos permitir ni retroceder en todo lo que hemos avanzado con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ni detenernos 1, 2, 3 días, 2 horas. El proceso que ha iniciado la presidenta Xiomara Castro tiene que seguir de forma continua. Y no solo seguir, sino que profundizarse, acelerar todos los cambios que se han venido dando. No hay tiempo, hay cuestiones urgentes, precisamente como la salud, la educación, la seguridad, en los que ya ha habido grandes avances, pero que todavía existe una deuda histórica que obviamente no se soluciona en 4 años, ni en 8 años, ni en 10 años, pero que son urgencias que necesitan abordarse de forma prioritaria. Bien. Nos habló anteriormente sobre su militancia, que usted ha sido militante del Partido Libre desde su fundación. Considerando esto, en 2017 hubo una alianza electoral en donde Salvador Narrala fue precisamente el candidato de esa alianza. Sí. Obviamente, usted votó por él. ¿Qué le diría a usted hoy en día a esa versión de usted misma de 2017? Bueno, creo que en ese momento Clara lo hizo bien. Lo hizo bien porque lo hizo de forma disciplinada, acuerpando la decisión de asamblea de que nuestro candidato en ese momento fuera este personaje para mí nefasto, que no estuvo a la altura. Y siempre me he preguntado por qué quiere ser presidente ahora otra vez, cuando tuvo la oportunidad en ese momento con las estructuras, gracias a las estructuras del Partido Libertad y Refundación, a la militancia disciplinada, que él ganó las elecciones de forma limpia, y que había una militancia volcada en las calles dispuestas a defender su triunfo, y que él fue incapaz de estar a la altura de esa militancia. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué cada vez sí? Pero nunca él ha mostrado por qué quiere hacerlo. Nunca. Tenemos una candidata, por ejemplo, Rixi Moncada, que dice con pelos y señales por qué ella quiere ser presidenta.
Bueno, y ha desafiado abiertamente el sistema, inclusive él siempre fue parte de ese sistema. Incomodando cualquier proceso revolucionario que no incomoda a los grandes élites y grupos de poder, no es un proceso revolucionario. Y tenemos a una candidata, Rixi Moncada, capaz de hablarle de forma directa y frontal a esas 10 familias y decirle, ustedes son los enemigos, pero no de forma personal. Ni conozco yo a quienes forman parte de esas 10 familias. Estamos hablando de lo que representan esas 10 familias. Y ella se lo dice. Y lo que le han provocado al país también, a la misma población. Todo, o sea, la cantidad de inequidades sociales que esas 10 familias han provocado es extrema. Lo vemos aquí en la ciudad capital, una representación muy clara de cómo, por ejemplo, la periferia del Distrito Central es totalmente desigual con, qué sé yo, un Lomas del Guijarro u otra residencial de élite en esta ciudad, y así podemos extrapolarlo en todo el territorio nacional, frente a 2 candidatos muy acomodados, uno que pues no se sabe ver, que está muy cómodo, supongo yo, un poco tras bambalinas, simplemente esperando la hora en la que sus, tal vez, patrones le digan salí en este momento, y otro que, bueno, un día dice una cosa y otro día se retracta de lo que dijo el día anterior, al otro día lo vuelve a decir, una persona que definitivamente no es una opción ética para la población hondureña. Este 30 de noviembre tenemos solo un camino. Tenemos solamente un camino, y es el camino de la transformación profunda y radical. O sea, que vaya a la raíz del problema, que sepa que la raíz del problema es el sistema neoliberal, y que mientras estemos pues inmersos en ese sistema, va a ser imposible el desarrollo verdadero de este país, mientras estemos sumidos en ese sistema, mientras la lógica sea pues hacerle comparsa al sistema neoliberal, nada va a cambiar. Y la única candidata que se plantea entonces cambios de frente a ese sistema neoliberal se llama Rixi Moncada. Bien, hemos hablado con Clara López sobre el tema de su candidatura, sobre el tema del sistema de salud, el Congreso Nacional. Las cámaras y micrófonos son suyos para un mensaje final a la audiencia. No tenemos que tener miedo. Ya estamos viviendo un proceso de refundación. Debemos continuar con valentía, nombrando y hablando, poniendo sobre la mesa de discusión cuáles son los grandes problemas de este país y cuál es la raíz de ellos. El país, Honduras, los hondureños y las hondureñas merecemos construir, tener las herramientas para construir el país que soñamos. Y eso pasa por escoger a nuestros representantes de forma, sí, muy crítica, muy inteligente, de poder saber quiénes sí velan por los intereses de una mayoría y quienes velan por los intereses de una élite, de un grupúsculo de familias. Así que este 30 de noviembre tenemos la decisión, la población que nos escucha, que nos ve en este momento, va a tener el poder de decidir si retrocedemos a esa época oscura de florecimiento de la más perversa forma de la política neoliberal, o continuamos en este proceso de construir esperanza para las personas. Bien. Hemos estado con Clara López, la doctora Clara López, candidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez, y de llegar al Congreso, por supuesto que estaría muy bueno que nos acompañara nuevamente y que nos hablara sobre lo que está ocurriendo ahí y las propuestas que ha estado presentando. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a usted gracias por habernos visto en una edición más de su podcast Las Cosas Como Son. Que estén bien.